Antes de empezar con el video, momento hambre. Voy a estar creando contenido original en mi nuevo canal, La Cueva de Pandro. Así que nada, hombre, pásate por ahí y tírame un cabo para comer, ya sabes, comida. El otro día los chicos de Trench Crusade se despertaron con ganas de traumatizar al fandom. Y es que, después de tanto tiempo, el Sendero de la Bestia, una facción tan antigua como este universo, ha sido canonizada. Claro, los nuevos en el trasfondo la mirarán y dirán: sí, pero ¿qué tiene de especial? Es decir, tenemos facciones tan brutales como la Corte de la Serpiente de 7 cabezas o la Iglesia de la Transformación. ¿Cómo superas esto? Esa duda sería válida de no ser porque el Sendero es, sin discusión alguna, la facción más perturbadora, salvaje y grindark, si cabe, en Trench Crusade. Aquí no encontrarás solo demonios, heraldos de la bestia o paladines adictos a estupefacientes. El Sendero de la Bestia está conformado por criaturas que pertenecieron a la humanidad misma, puede que incluso al propio dios abrahámico. Esto es una manada de abominaciones que recorre la tierra entregándose a sus instintos más primitivos. ¿Y sabes lo peor? Nadie, ni siquiera el hombre de fe con mayor devoción a su dios, sea la religión que sea, está a salvo de sucumbir a los susurros de la bestia y ser uno de su jauría de lobos. Y esta historia, a diferencia de tantas otras, no empezó en la guerra de trincheras o en la gran herejía, sino hace mucho, mucho tiempo. La bestia siempre ha estado ahí. Tanto la iglesia como los seguidores de Alá proclaman que su dios ya existía en la oscuridad primordial, antes de que toda la creación tuviera lugar. Pero, ¿quieres saber la verdad? Se dice que, ante el propio dios, la bestia ya estaba ahí. Para entender exactamente qué es el Sendero de la Bestia, tenemos que remontarnos a sus orígenes, y para eso debemos hacerte una pregunta. Antes de que las religiones abrahámicas surgieran, ¿a quién le rezaban tus ancestros? Tú dirás, dioses del rayo y la guerra, la fertilidad, las artes, la clarividencia o incluso una yuca mística. No, en serio, los taínos, por muy meme que suene, le rezaban a una yuca cósmica. Pero no, tampoco. Respuesta incorrecta. Nos referimos a elementos que preceden a los altares, a los templos e incluso al politeísmo como tal. ¿A quién adoraban los hombres primitivos? Exacto, a la naturaleza, a lo salvaje, o más comúnmente, a los animales totémicos. En múltiples pinturas rupestres y hallazgos arqueológicos, veas en numerosas cuevas de Siberia con restos de chamanes y objetos de un obvio carácter religioso, podemos apreciar cómo el humus primitivo, con tal de sobrevivir a las duras condiciones de vida que afrontaban en los días previos a la civilización, recurrieron a su entorno, a la naturaleza y a las fuerzas mágicas que lo habitaban para extraer poder, conocimiento y respuestas. Encontraron así tanto prosperidad como supervivencia desde su cosmovisión. En algún momento del Paleolítico Superior, o sea, 10.000 años antes de Cristo, surgieron conceptos como el chamanismo y el animismo, los cuales, para ahorrarnos toda una explicación de antropología bastante larga, se resume en la creencia de que la naturaleza misma es sagrada, existe un más allá, los ancestros tienen poder, y un tipo haciendo un cosplay de furro resolverá todos tus problemas con hierbas mágicas. Técnicamente, el chamanismo y el animismo no son del todo iguales, pero comparten demasiados conceptos como para sacarlos de la conversación. Un ejemplo de ideas teológicas en común son los espíritus animales. No era raro que uno de sus ancestros usara los huesos de un lobo para tratar de ganar su fuerza, o cositas del estilo. Hasta aquí no tendría que haber nada raro, pero estamos en Trench Crusade, y por lo tanto, gran parte de esos cultos alrededor del mundo durante el Paleolítico, Neolítico y posiblemente hasta la Edad de Hierro no estaban adorando simplemente a la naturaleza, sino a la bestia, dando lugar a cultos y figuras mitológicas de todo tipo, como los gigantes fomorianos de Irlanda, los Raksasa de la India o nuestro ejemplo favorito, los hombres lobo de Livonia. ¿Qué tiene de especial Livonia? Pues este lugar es una mina de oro para relatos sobre futuros demonios, especialmente la historia del que nosotros llamamos el Doomslayer licántropo, un tipo que proclama ser el único hombre lobo que luchaba en nombre de Dios. Sí, un día tenemos que contarte esa historia. No queremos decir que todos los cultos chamánicos o animistas en la antigüedad fueran influenciados por la bestia, pero sí nos atreveríamos a afirmar que unos 7 de cada 10. Entre ellos, aunque no está confirmado, pero estamos seguros de que sí, los berserkers germánicos. Pero, ¿qué es exactamente esta bestia? Mira, este universo a simple vista parece coincidir en una suerte de lucha maniqueísta entre el bien y el mal como hemos visto una y otra vez a lo largo de la ficción. La realidad, hay una especie de toque gnóstico y lovecraftiano en todo esto. No solo hay bien y mal, luz y oscuridad, hay otros poderes, otras fuerzas jugando sus cartas en un conflicto que más que divino tiene de cósmico. La bestia parece ser una de ellas. Nunca se nos brinda ni el aspecto de esta entidad, origen o exactamente qué es, pero en el nuevo trasfondo sobre el Sendero de la Bestia, Thomas Perinen, uno de los cabecillas de Trench Crusade, nos dice esto. Existen rumores sobre otras razas, parecidas al hombre pero de mayor conocimiento, seres que merodean las tierras antes que Adán y Eva fueran desterrados del jardín.
Aquí no se están refiriendo a la bestia como tal, pero sí a sus creaciones. ¿Y qué te dan a entender? Pues esta bestia parece existir antes que la misma humanidad o incluso el mismo Dios. Para reforzar esa hipótesis, tenemos que el propio Génesis, las primeras creaciones de Dios, no fue la humanidad, sino los animales. Tal como se menciona en Génesis 1, 20, 31. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Vamos, que canónicamente los animales precedieron a la humanidad y por lo tanto, esta especie similar a los hombres podría ser una referencia a estos fragmentos bíblicos. Lo que está claro es que si bien no podemos decirte, oh mira, la bestia está antes que Dios, sus creaciones sí que tienen una mayor antigüedad que la humanidad misma. Regresando al tema de la propia bestia, en efecto, esta cosa sea lo que sea parece tratarse de un ser cósmico y no infernal. Pues si bien en el lore y el propio juego de miniaturas podría ser considerado una subfacción del infierno, no parece tener un origen aquí. Todo apunta a que la bestia es una suerte de entidad lovecraftiana, por llamarla de alguna manera. La encarnación de un concepto primordial, anteojo, no se nos pasó por lo tanto la asociación de esta bestia con la mencionada en el Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Si bien el Apocalipsis es muy simbólico y no todo es tan literal, perfectamente nuestra bestia podría asociarse a la de ese pasaje de la Biblia. Pues hablando con lore oficial, la bestia es la encarnación del salvajismo y la brutalidad de la naturaleza misma. Sea un ser cósmico o no, el hambre de un lobo cazando bajo el cobijo de la luna, el furor de un león enfrentándose a carroñeros que buscan arrebatarle su presa, incluso la ira animal del hombre enfrentándose a sus semejantes por territorio, todo eso es la bestia. Y el por qué incluimos a la humanidad en esta conversación es simple. ¿Acaso no somos todos animales? Ahora tenemos cosas como la civilización o un aire acondicionado. Si no vives en Perú, claro. Pero en aquellos días primitivos, nuestra única protección contra las bestias era un cuchillo de obsidiana y una cueva. El ser humano cometió todo tipo de atrocidades para sobrevivir, siendo prácticamente un animal. O si no nos crees, pregúntate, ¿por qué hay tantos yacimientos antiguos donde se muestran evidencias de brutales conflictos entre tribus? La bestia encarna todos esos aspectos. Uno de los principales versículos de su culto nos lo deja muy claro. El camino de la bestia es la ruina de la humanidad. Desechamos el revestimiento de la civilización como cuernos en el invierno. Saciaremos nuestra sed. Hincaremos nuestros dientes en las entrañas de los débiles. No hay iluminación, solo fuerza. No hay esperanza, solo hambre. Salmo 17 de la revelación de la bestia. Los diferentes tipos de creencias en Strange Crusade te ofrecen todo tipo de cosas, desde un boleto directo al paraíso hasta conocimiento ilimitado. El camino de la bestia te pone sobre la mesa ofertas difíciles de rechazar, supervivencia y fuerza. Aquí no existe tal cosa como la iluminación o la esperanza, solo la veracidad de nuestros instintos más primitivos y el deseo de cumplirlos, es decir, alimentarse de otros seres vivientes y escalar en la gran cadena alimenticia para convertirse en la forma suprema de vida. Tú dirás, o sea, ¿el culto de la bestia te ofrece volverte un animal? Poniéndotelo muy sencillo, sí, míralo de la siguiente forma, la existencia es una jungla y la bestia no hace sino liberar al monstruo que tienes dentro, tu verdadera naturaleza, y darte la posibilidad de sobrevivir en esa jungla. Ahora, eso de volverte un animal no es una especie de metáfora en plan abraza tu lado espiritual o algún tipo de propaganda furra. Es completamente literal. Vas a volverte un monstruo, como el que estás viendo en pantalla, o algo muchísimo peor. Esto último se encuentra directamente relacionado con exactamente qué planea esa bestia para la humanidad. Dicho ser desprecia a Dios, a la moral, a las grandes religiones y a la civilización. Su mayor anhelo parece ser acoger a todos los hijos del Creador bajo su regazo y rehacerlo como estas bellas criaturas que miran tus ojos. Liberarnos de nuestra propia humanidad y sacar a la luz ese salvajismo implícito en nuestro ser, poblando así la tierra con monstruosidades entregadas por completo a sus instintos básicos. Una suerte de primitivismo, pero llevado al extremo de los extremos. Lo que hace tan particularmente perturbador al Sendero de la Bestia es que, a diferencia de otras facciones, como la Corte de la Serpiente, de las 7 cabezas o los siervos de Belcebú, el Sendero de la Bestia, por increíble que suene, no va a engañarte ni manipularte. Mientras los ejemplos anteriormente mencionados convierten fieles contra su voluntad o fuerzan sus ideas en estos, la Bestia solo te dará sus bendiciones y te aceptará como uno de sus hijos si voluntariamente le das la espalda a todo cuanto creías. Nada de obligarte o hacer falsas promesas. La bestia, muy al estilo de Khorne en Warhammer 40.000, te dice la verdad en la cara y si aceptas, eres bienvenido a la manada. Todos lo son siempre y cuando te arrodilles ante ella por tu propia convicción. Siempre y cuando dejes tu humildad atrás por voluntad propia. Solo piénsalo. ¿Qué mayor insulto a Dios que sus propios hijos lo rechacen desde el fondo de su corazón, de forma sincera y honesta? Ahora, ¿por qué alguien se sometería a un destino como este? No es la pregunta a hacerse. La verdadera pregunta es, ¿por qué no? Vivir en Strange Crusade es de las peores experiencias en la ficción, ya que todo eso de luchar por un mañana mejor, en gran parte de las ocasiones, carece de sentido. Muchas personas no pueden esperar a ese día. En el camino,
Miles de madres sufren al ver a sus hijos famélicos y consumidos por las plagas. Los soldados dudan de su propia fe. Los más desesperados recurren a sustancias nocivas para su salud con tal de escapar momentáneamente de su realidad. No es que Dios sea malvado o no exista, es que no puede responder todas las oraciones habidas y por haber. De ahí que estas almas descarriadas sean tan fácilmente tentadas por los poderes oscuros. La bestia, en este caso, sirve como una de las opciones más populares para aquellos en búsqueda de mejorar su existencia de alguna forma. No, y nunca digas, de esta copa no beberé. Aquí se hace mucho énfasis en el hecho de que nadie, repetimos nadie, es incorruptible. Todos tienen una flaqueza en su temple. Todos pueden caer al llamado de la bestia. Y esto último ocurre de muchas formas. En ocasiones, esta entidad les habla a sus dueños cuando la luna llena se encuentra coronando los cielos. Les sabe de cánticos de ninfas atrayendo a estas almas condenadas. ¿Para qué? Para que, cuando despierten, se encuentren en el corazón del bosque o en una cueva, rodeados por figuras monstruosas de ojos brillantes, viéndose a sí mismos arrodillados frente a ídolos más antiguos que la humanidad misma. En este preciso instante se te dará la gran oferta: unirte al sendero de la bestia o continuar tu miserable existencia sirviendo a dioses ajenos a tus súplicas. Si eliges la primera opción, si recitas los juramentos y te unes al culto, bueno, así como la serpiente muda su piel, harás lo mismo con tu humanidad. Deformidades de todo tipo rasgarán tus músculos, bocas con voluntad propia emergerán de tus extremidades, rasgos bestiales adornarán tu figura. El hambre, la sed y el furor salvaje consumirán tu raciocinio. Todo eso y más rehará tu ser hasta volverte un siervo del sendero de la bestia. Específicamente, uno perteneciente al rango más bajo de esta facción, los suplicantes. Dato muy importante, las formas de estas criaturas pueden variar bastante. Esta vez poseen rasgos más lobunos, aún así, cada una es un mundo aparte. Pueden tener características serpentinas, afibiadas o asemejante a un carnero. Todas expresiones distintas de la bestia, prácticamente son las unidades base del sendero de la bestia, la carne de cañón. Los suplicantes son criaturas no muy diferentes a un lobo hambriento. La diferencia es que este último caza por necesidad. Los suplicantes y el resto de criaturas en la jerarquía del sendero de la bestia lo hacen meramente por placer y gozo. Existen por la dulce sensación de la cacería. Y según hemos podido ver por ahí, para reproducirse. Mira, ni vamos a ahondar en eso porque seguramente estarás viendo esto mientras comes. Ya lo dice el nuevo trasfondo: cazar y ser cazado, ser a la vez tanto presa como cazador. No hay remordimiento, no hay duda. Lo único que queda es puro instinto, experimentar la existencia en su estado más primitivo y feral. Ahora, aquí hay muchos detalles que analizar. En primera, hay que quitarse el sombrero con el diseño de estas cosas, porque verdaderamente meten miedo. Uno de estos bichos se me aparece a las 2 de la mañana y rocío con gasolina y el barrio entero. Luego está la cuestión de las runas. Como pudiste ver, el cuerpo de estas criaturas está cubierto por lo que parece ser símbolos demoníacos. En realidad, esto se trata de las llamadas runas bestiales, sigilos grabados con cuchillos de obsidiana, que no son solo marcas como seguidores del sendero. Se nos menciona que cuando estas abominaciones se reúnen y forman manadas u hordas enteras, dichas runas sangran, reaccionan unas con otras, brindándoles a su vez lo que se menciona como grandes y terribles poderes ocultos. ¿A qué se refieren con esto? Verás. Supongamos que tenemos a una bestia random con la runa X, luego se junta a otra con la Y. Con que se encuentren presentes, desbloquean habilidades de las que todavía no tenemos conocimiento, pues han formado lo que se conoce como palabras de poder. Se sabe que los líderes más astutos del culto organizan minuciosamente qué palabras de poder llevarán en combate. No sabemos si es intencional, pero dichas runas parecen ser una referencia a la marca de la bestia en el apocalipsis. Ahí te dejamos el dato. Esto desde el lore, ya que en el juego de miniaturas aparentemente las runas serán una de las mecánicas principales de la facción. Además, no olvidar que las runas, especialmente las nórdicas, son tal vez de los alfabetos más antiguos existentes. En este caso, las runas bestiales parecen ser las madres de esos alfabetos. Véase el Fautar protogermánico. Y esas asquerosas cosas pegadas en su cuerpo no son casualidad. Dichos parásitos actúan como una suerte de transmisores de sangre. ¿Cuál sangre? Obviamente la de la bestia, aquella que seguramente los transformó en primer lugar. Sea cual sea el ritual en el que se sumergen durante su nuevo bautizo, serían algo así como garrapatas. Ahora, ¿cómo surgen estas cosas? Bueno, según un arte conceptual muy antiguo de Mike Francina, el artista que prácticamente creó el concepto del sendero de la bestia, estas surgieron gracias a las madres de las garrapatas. La visión de esta cosa ya es suficiente para hacerte escupir tu almuerzo, y con razón. La madre de las garrapatas aparentemente es aquella que engendra a estas criaturas, siendo claramente figuras de relevancia dentro del culto. De ahí que se organicen procesiones enteras en su honor, cargándolas de este a oeste, norte a sur, atrayendo a todo tipo de fieles. Además, no es raro que, como ves en la imagen, se aparezca un profeta de la bestia, una especie de avatar de la misma, en este caso una cabra oscura de 5 ojos.
Este lore es bastante antiguo y seguramente no tenga mucho que ver con el actual, pero viendo que la mayoría de estos conceptos han sido canonizados y reutilizados, las madres garrapatas tienen un 80% de probabilidad de integrarse al trasfondo de forma muy natural, nunca mejor dicho. Hasta ahora tenemos un par de cosas claras, sobre todo que el Sendero de la Bestia actúa como una suerte de manada, no son un ejército propiamente dicho. Si bien organizarse en grandes números y realizar movimientos que podrían considerarse estratégicos, son prácticamente una jauría de perros salvajes. El modus operandi del Sendero de la Bestia desde el amanecer de la humanidad ha sido el mismo. Han recorrido los bosques y zonas salvajes en búsqueda de nuevas presas, ocultos ante la mirada de los mortales, pero cuando la luna llena hace acto de presencia, así como otros augurios, estos ya no se conformarían atacando a viajeros desprevenidos o insensatos que se adentren en el bosque. La manada emergerá de la oscuridad y devorará pueblos, ciudades enteras en una tormenta de colmillos y zarpazos. Muy curioso, por cierto, la relación que existe entre la luna llena y esas criaturas, aún más sabiendo la importancia que ésta suele tener en cultos animistas, o vamos, en el mito del hombre lobo. No te dejes engañar por su aspecto ni las descripciones que te hemos brindado. Estos no son seres completamente irracionales, ni mucho menos. Verás, cuando entre sus filas un suplicante prueba ser digno de las bendiciones de la bestia, ascenderá en todos los sentidos, tanto de rango como en poder. Un suplicante no es una amenaza especialmente grande para nadie. Bueno, tanto como puede serlo una abominación sedienta de carne humana y de sus semejantes. En cambio, una vez sea ungido con estas nuevas bendiciones, puede tomar muchos senderos, cada uno peor que el anterior. Es extremadamente probable que se convierta en un ser más astuto, o en pocas palabras, ungido con el don de la sabiduría. Hablamos de los sacerdotes astados, seres ancestrales que actúan como los grandes generales de cada manada, sus cabecillas, por así decirlo. Esto de sacerdotes astados no es casualidad, pues podemos trazar una relación con el arquetipo de dios astado en el paganismo. Véase el dios de la Serta Cernundos. Si bien no tenemos un diseño concreto sobre estos o su aspecto, se deja entrever que físicamente pueden alternar entre su forma humana y una bestial. Si pensabas que los suplicantes, manadas u hordas eran el verdadero peligro del Sendero de la Bestia, error. Los sacerdotes astados son verdaderamente los maestros de la jauría y para horror de sus enemigos. Entre ellos existen individuos con un ingenio, astucia y capacidad estratégica como para superar a varios de los mejores generales entre la cristiandad y el islam, pudiendo cohesionar grupos gigantescos de heraldos de la bestia y lanzar ataques contra objetivos claves. ¿A qué se debe este fenómeno? No olvidar que muy probablemente varios de estos sacerdotes astados hayan sido héroes, figuras de gran importancia, como por ejemplo oficiales dentro de algún ejército humano. Algunos de ellos aparentemente existieron antes de la creación como tal. Por lo tanto, su experiencia no es vasta, es casi infinita. Lo que sigue ahora es pura especulación, pero tenemos ciertas confirmaciones sobre algunos datos. Empecemos porque, así como los chamanes de la antigüedad, los suplicantes parecen tener la capacidad de capturar diferentes esencias de la bestia. ¿A qué nos referimos con esencias? Míralo como diferentes aspectos de la misma, variaciones del concepto original, lo cual se traduciría en tótems animales, véase la serpiente por poner un ejemplo, o en este caso, el lobo. Lo que ves es fácil de las imágenes que más te dicen en la cara que es Strange Crusade. La misma es titulada como el aspecto del lobo y fue creada por el maestro Mike Francina, mucho antes del surgimiento de Strange Crusade. Pero como ya te dijimos, gran parte del lore reutilizó conceptos creados en estas artes. El propio salmo que escuchaste hace unos minutos sobre el Sendero de la Bestia se originó en la descripción de este monstruo. De esta forma, la criatura de la imagen perfectamente puede ser un suplicante que ha capturado una poderosa esencia de su ciudad, convirtiéndose así en el aspecto del lobo. Vamos, que de la misma forma seguro veremos a cosas como el aspecto de la serpiente o la cabra. Si nos ponemos a teorizar un poco, unidades de élite dentro del sendero, aunque, ojo, recuerda, esto último es una suposición barra teoría, ya que no está del todo confirmado, lo que sí es completamente real son los señores larvales. Todo ejército medianamente decente debe disponer de artillería o algo similar. El Sendero de la Bestia tiene algo mejor, mastodontes hambrientos conocidos como los señores bestial larvales. El tamaño de estas cosas les hace indistinguibles de montañas o estructuras colosales. Esto hasta que despierten y comiencen a devorar todo a su alrededor. Son el hambre de la bestia personificado y su poder destructivo simplemente no tiene límites. Se sabe que una de ellas incluso destruyó la ciudad Nesevara, Bulgaria, asimismo. Un escriba superviviente de una de las tantas masacres ocasionadas por esta cosa nos entregó un tenebroso testimonio al respecto. Vi surgir de abajo una gran bestia que tenía 7 cabezas amalgadas con 10 bocas y en cada boca 1000 dientes y 100 lenguas. En su cuerpo estaban grabadas las marcas de la blasfemia y los signos del fin. Su ciclo de vida es sencillo. Duermen en una suerte de hibernación y cuando despiertan es que comienza el caos, devorando toda forma de vida a su alrededor y dejando una estela de ruina allá donde pasen.
Otra característica curiosa son las garrapatas injertadas en su cuerpo, las mismas que caracterizan a cualquier ciervo del Sendero de la Bestia. La particularidad de estas es que pueden desprenderse y alimentarse de otros seres vivientes mientras el señor larval se alimenta. Otra característica curiosa cuanto menos es que sus espaldas exudan una suerte de compuesto, un licor extremadamente valioso para los alquimistas, lo suficiente como para que muchos arriesguen sus vidas con tal de obtenerlo. Si te preguntas cómo alguien puede derrotar esta cosa, bueno, solo artillería de primera calidad, explosivos y mucha fe puede asegurarse de cazar a semejante monstruosidad. ¿Sabes? Lo más aterrador, esto es un señor bestial larval infante, o sea, un niño. Imagina cómo es uno que ha alcanzado su completa adultez. No es raro que muchos de sus enemigos descubran, mientras han recorrido kilómetros buscando a uno de estos titanes, que efectivamente ha estado encima del mismo todo este tiempo, y ahora se convertirá en su cena. Ahora sí, vamos a lo que nos compete a todos. ¿Qué papel juega el Sendero de la Bestia en la Guerra de Trincheras? Su origen ya lo conocemos. Ahora, los antecedentes de su llegada a la guerra son otra historia. La Bestia extendió su reinado durante milenios. Estimamos que desde el Paleolítico hasta la Edad Antigua, 3000 a.C. A medida que el humano avanza social y tecnológicamente, la civilización creció, limitando la influencia y poder de la propia bestia. La gente simplemente descubrió que vivir en una ciudad y comer en un plato era infinitamente mejor que pasar toda tu vida en una cueva cazando ciervos. La estaca en el corazón del culto fue la llegada de las grandes religiones abrámicas. Los mortales abrazaron las ideas de salvación y dejaron atrás semejantes ritos paganos. ¿Acabó esto con la bestia? Por supuesto que no. Aunque debilitada y abandonada, esta entidad seguía existiendo, sumiéndose en un largo letargo que, tras como profetizaron incontables augurios a lo largo de la historia, terminaría cuando todos hubiéramos olvidado la antigua fe. Aquí vamos a ponernos bien conspiranoicos, ya que justo en esta parte se nos cuenta que la bestia siguió viviendo en los ídolos construidos en su nombre. Tú dirás, bueno, eso no tiene nada de raro, claramente quedaron remanentes de su culto. Sí, todo bien. Hasta que ves cómo te dicen que esos ídolos fueron traídos del más allá de las estrellas, que perecieron mucho atrás. ¿Será esto otra prueba de la naturaleza cósmica de la bestia? ¿Quién sabe? La bestia esperó su momento, y su paciencia se vio recompensada en el año 1099. Una vez los cruzados arruinaron absolutamente todo y abrieron las puertas del infierno, la bestia aparentemente despertaría gracias al caos resultante de semejante catástrofe. La primavera había llegado y ¿sabes qué pasa cuando llega la primavera? No solo las flores vuelven a crecer, sino que las bestias salen a cazar. Todas esas jaurías que permanecieron ocultas de la civilización se reunieron en grandes manadas para servir a la voluntad de su dios, esparciéndose por cada rincón de la tierra, haciendo lo que mejor sabían: devorar, consumir y corromper. Esta etapa fue el renacimiento de la bestia, por llamarlo de alguna manera. Desde la prehistoria, ni su influencia ni amenaza habían sido tan grandes para los hijos de Dios como en la Guerra de Trincheras. Ahora, ¿en qué momento exactamente llegaron a formar parte de este conflicto? Eso sí es un misterio. Sabemos muy bien que la bestia encontró en la guerra el lugar perfecto para ejercer sus actividades. Tan solo piensa cuánta carne, cuántas almas listas para ser subyugadas hay en este lugar. Pero antes de eso, el Sendero de la Bestia efectuó un buen número de actividades de la escala para nada humilde. Véase la invasión de Irlanda en 1807, siendo valiosos aliados para las fuerzas del infierno en esta catástrofe. Sus actividades no parecen seguir un plan a gran escala. Tal parece que llegan a un lugar, ven un poco de acción y participan, pero no nos dejemos engañar. Recuerda que con estas cosas nada es lo que parece, y tras esas capas de salvajismo se suele encontrar una astucia sobrehumana. Solo la bestia misma sabe lo que tiene entre manos y bueno, sus garras. Y ten algo seguro, nada bueno aguarda para la especie humana. Pasemos a un tema difuso. ¿Cuál es su relación con el infierno? Bueno, es complicado. Si bien son considerados parte de las fuerzas infernales, como sabes, técnicamente no lo son. Digamos que siguen su propia agenda. Esto no quita que pueda existir colaboración entre ambos. Aún así, tampoco es raro verlos enfrentados. Tomemos de ejemplo lo que pasa en la corte de la serpiente de 7 cabezas y el Sendero de la Bestia. Los cazadores de la mano izquierda suelen cazar a las mayores monstruosidades del sendero para sus rituales o mero deporte. Es más, vertirse con la piel de estas criaturas es la última sensación de la moda dentro del infierno. El hecho de que las cacen y consideren un honor llevar sus pieles dice mucho sobre el estatus del Sendero de la Bestia en el infierno. Aun con todo lo que se ha revelado, el Sendero de la Bestia sigue siendo una facción envuelta en misterio. Es decir, tenemos a la corte de la serpiente de 7 cabezas, facción cuyo lore no es precisamente poco. Aquí es diferente. Sabemos cómo funciona el culto a esta bestia, pero ¿quién es esta última realmente? ¿Cuáles son sus auténticas intenciones? Esto contribuye a lo que desea venderte el trasfondo: monstruosidades ocultas entre los bosques y lugares inexplorados por el hombre, de las que no sabemos mucho salvo susurros de los pocos que han visto a las jaurías merodear entre las trincheras o los supervivientes de uno de sus tantos ataques. De ahí que tengan semejante reputación.
Todas las facciones infernales o asociadas son peligrosas, pero el sendero se encuentra en otro nivel. Aparte de sus habilidades rúnicas, números considerables y muchos otros factores, su rango de actividad es desconocido, algo que es preocupante cuanto menos. Irlanda ha sido uno de sus objetivos, pero pregúntate, ¿qué otras naciones son presa de sus ataques y cuáles albergan jaurías de la bestia sin saberlo? Las ganas que tenemos de ver al sendero de la bestia en otras historias o participando en eventos no son ni normales. Pero, ¿acaso eso es todo? Bueno, técnicamente hemos explorado gran parte de su funcionamiento, trasfondo general, teorías y prácticamente todo, salvo por un detallito. Hace muchísimo tiempo, en el Patreon de Trench Crusade se publicó una historia corta sobre el sendero de la bestia. Claramente, algún que otro elemento no es canónico ahora, pero en parte fue ahí donde surgió la facción, fue ahí donde tomaron forma, y por obra y gracia del Metacristo, te traeremos esa historia justo ahora. La lluvia de garrapatas comenzó no hace ni siquiera 5 minutos después de que concluyó la misa. El cielo había lucido más oscuro de lo habitual todo el día. Nubes como cadáveres hinchados de ovejas en descomposición, en un pastizal inundado burbujeando como si gusanos se retorcieran bajo su piel. En algún lugar más allá de la tierra devastada por trincheras al sur, la guarnición de las cruces de Lindisfarne aún estaban ardiendo una semana después de haber caído en manos de los herejes, tiñendo la eterna cobertura de muebles con humo envenenado por la radioactividad y la corrupción demoníaca. Cada día desde entonces, tanto en los servicios matutinos como en los vespertinos, los capellanes y oficiales doctrinales de la Compañía Dolorosa habían estado turnándose para animar a las tropas desalentadas, predicando sobre la gloria del martirio y azotando a cualquier soldado que no mostrara el entusiasmo adecuado ante la perspectiva. Mientras las tropas se arrodillaban en el barro alrededor de la reliquia de la compañía, un proyectil Serafín MK2, supuestamente bendecido por el mismo San Resealer, después de la tercera reocupación de la ciudad santa, seguían mirando furtivamente hacia el cielo, esperando que algo terrible cayera sobre ellos. Mientras caminaban penosamente de regreso a sus bivacs, comenzó el horror. Al principio, los hombres pensaron que las pepitas blancas que rebotaban en sus cascos y rodaban por los costados de la tienda eran piezas de granizo. Eso hasta que las pepitas desplegaron sus piernas delgadas como un alambre y comenzaron a correr en búsqueda de cualquier trozo de carne expuesta. Las garrapatas gordas reventaban como ampollas mientras los soldados las golpeaban y maldecían. Estos infelices se metieron en sus tiendas, se quitaron los abrigos y los uniformes y comenzaron a quitarse los bichos unos a otros, calentando las hojas de sus bayonetas y escaldando las garrapatas para que soltaran sus mandíbulas, donde se habían enterrado en la carne mugrienta de los soldados. Pero, por supuesto, se perdieron algunos. Miles y miles de plagas habían caído en las trincheras, incluso después de que la compañía de exorcistas pasara a rociar todo con agua bendita. La garrapata encontró su camino debajo de los calzoncillos largos, en las botas, bajo los cascos, y allí se deleitaron. Las garrapatas se hincharon, la suave piel de los abdómenes discernidos se rasgó, las heridas formaron sigilos demoníacos. Pronto la carne de la que se alimentaban comenzó a hincharse, así como el evangelio venenoso entregado por los parásitos difundía el mensaje de la bestia. A pesar de la fe inculcada en ellos desde su nacimiento, los hombres eran conversos dispuestos. Los veteranos que recientemente habían visto acción en el avance de Mekerdin y la defensa de Arabot encontraron la solución a las horribles visiones que destrozaban sus sueños. Los nuevos chicos huían del constante temor de enfrentarse a legiones demoníacas que los habían dejado temblando y pálidos desde que bajaron de los trenes y contemplaron el interminable paisaje de trincheras humeando de horizonte a horizonte. El evangelio de la bestia les ofrecía un escape en el olvido animal, a un estado de instinto crudo, desprovisto de cualquier pensamiento más allá de los simples impulsos de lujuria y hambre infinita. Se arrancaron la ropa cuando se les abrió la piel y la carne que había dejado era libre de expresarse de cualquier forma. A los músculos y a los órganos rabiosos les crecieron nuevas bocas, nuevos dientes, nuevas lenguas. Dientes para romper hueso, lenguas para lamer médulas. Los nuevos discípulos de la bestia cayeron sobre cualquiera que se resistiese al evangelio de la sangre y el hambre. Las trincheras rugían con disparos de aullidos de caza mientras los conversos arrasaban, celebrando su libertad mientras, a lo lejos, oscurecidas por el humo, las larvas de su nuevo dios, como rocío de carne violenta, aullaban sin sentido en la noche.